Tino, creo que lo tenés no como presentación, Tino, sino que lo tenés como... Así que No, se ve bien, ¿eh? después, Se ve perfecto. ¿sí? Ahí le saco la barra del costadito. Está perfecto. Ahí está. Sí, sí, sí. Está genial. Ahí. Dicen si se escucha. Bueno, buenas tardes. Quiero darle la bienvenida a todos, junto con el doctor Pedro Trespidi. El doctor Celestino Aranda va a ser hoy el disertante en relación al curso de actualización de medicina prehospitalaria de este año 2023. En el módulo 2 estamos con trauma. Hoy vamos a ver todo lo que es el manejo de trauma cerrado por arma blanca, arma de fuego en tórax, abdomen, en los entornos prehospitalarios. Trataremos de cubrir parte de tratamiento, recomendaciones, todo esto a nivel de lo que es la actualización, de parte del doctor Celestino Aranda. ¿Quién es el doctor Celestino Aranda? Bueno, es un poco largo, me la vas a hacer difícil, pero bueno, vamos a tratar de decirlo rápido. Especialista en cirugía general y torácica, está en el Sanatorio Güemes como médico de cirugía de staff, también en la Fundación Sanatorio Güemes, jefe de cirugía del Hospital de Federico Leluar, Esteban Echeverría, en el Hospital Argerich, compañero de trabajo, como cirujano torácico del hospital, lo mismo que en el Hospital de Ezeiza, Alberto Unnequian. Es ex jefe del Departamento de Urgencia del Hospital Alberto Unnequian de Ezeiza y ex médico también trabajando en el SAME, en un grupo que se llama DES, que es de Dispositivo de Eventos Especiales. Bueno, junto con el doctor Costa, el doctor Trespidi, estamos moderando esta charla, que bueno, cuando quieras, Tino, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que sea menos, no aburrir. Pero bueno, a mí me toca hablar sobre traumatismo torácico y traumatismo abdominal. Vamos a hablar sobre generalidades, trataré de no meterme en lo que sería la parte más intrahospitalaria, si bien el traumatismo torácico y el traumatismo abdominal son traumatismos graves que comprometen generalmente la vida de los pacientes. Tener una sospecha clínica, una sospecha diagnóstica va a ayudar mucho a lo que sería la atención de este paciente en el momento inicial de llegar al hospital. Por ende, quien tiene la primera llegada en la atención prehospitalaria de estos pacientes son los que a veces tienen más el destino de esta gente en sus manos. Bueno, hay como dice las generalidades que el trauma de tórax, por ejemplo, el trauma es la primera causa de muerte entre los pacientes entre 1 y 45 años, da 2 de cada 3 muertes en niños y 3 de cada 4 muertes en adultos, en lo que es el trauma torácico. También se puede aplicar el trauma abdominal. Acá tenemos lo que ustedes ya conocen como es la curva trimodal, donde el primer pico ocurre en minutos recientes, que es la muerte de los pacientes cuando se mueren en forma inmediata. Después tenemos la muerte en unas horas después, minutos después, que son las muertes tempranas. Después se estabiliza y tenemos las muertes tardías por complicaciones, por sepsis o falla multiorgánica. Entonces ahí tenemos la famosa curva trimodal. Y lo que decimos siempre es llevar al paciente indicado en el tiempo indicado al lugar adecuado. No quiere decir por esto que tengamos que llevar al paciente al lugar más cercano, porque ha pasado, por ejemplo, yo he tenido la experiencia de trabajar en el interior y cruzarme con accidentes en la ruta, y por ahí llevar un paciente accidentado que necesita cirugía abdominal, no se da cuenta que tiene, por ejemplo, un trauma cerrado con una hemorragia intraabdominal, y llevarlo a una salita que está a 10 kilómetros para que le pongan un suero y después hacer 10 kilómetros de vuelta para buscar el hospital. O sea, no es lo mismo llevar al paciente al lugar adecuado que llevarlo al lugar más cercano. Bueno, el trauma torácico, vamos a dividir la charla en lo que es la parte de trauma torácico y después la parte de trauma abdominal, así tipo generalidad, ¿no es cierto? El trauma torácico tiene una significativa mortalidad, muchos se mueren después de llegar al hospital, pero
como dice, se puede prevenir esas muertes, diagnóstico y tratamiento adecuado cuando se hace en forma temprana. Fíjense que requieren toracotomía menos del 10% de los pacientes con trauma torácico cerrado, y entre un 15 y un 30% de los pacientes con traumatismos torácicos abiertos. Los traumatismos torácicos se pueden clasificar según el mecanismo de lesión, en traumatismos penetrantes o abiertos, y traumatismos no penetrantes o cerrados. Los traumatismos penetrantes, o sea, podemos encontrar a los que son por herida de arma blanca, punzantes o cortantes, por heridas de proyectil. Ahí lo que tenemos que saber nosotros es si es un proyectil de alta o baja velocidad, porque eso nos va a dar idea del tipo de lesión que puede tener. Pueden ser también heridas por escopeta o perdigones, que cada tipo de heridas pequeñas, y es más, en una puede haber, depende del grado de impacto que haya tenido, si esa quemarropa o no, que ese impacte dentro del cuerpo el taco y tengamos que ir a resolver esa situación. El taco es lo que viene atrás de todos los perdigones, ¿no? Y bueno, y después de misceláneas tenemos los objetos empalados, romos o perforantes. Y los traumatismos no penetrantes son los traumatismos por acción directa, con un golpe o choque directo, o de acción indirecta por compresión. Por ejemplo, caídas, aceleración brusca, desaceleración brusca, torsión, deslizamiento, inmersión, implosiones, o pacientes que quedan atrapados. Según el compromiso de los traumatismos torácicos, pueden ser torácicos puros o combinados. Siempre tener presente eso, porque, por ejemplo, después vamos a ver una imagen, una herida apuñalada que entra a nivel del octavo espacio intercostal, puede comprometer tanto el abdomen como el tórax. Entonces, son esas regiones de combinación que hay, donde hace una lesión que no sea tórax ni abdominal pura, y sea tórax abdominal, y tengamos que trabajar sobre los dos. Lo mismo es las zonas combinadas cervicotorácicas o craneotorácicos, porque los politraumatizados tienen golpe por múltiples partes del cuerpo, evidentemente. En la anatomía del tórax, lo que tenemos que tener presente es saber cómo está constituida la jaula torácica, el esternón, que forman toda una caja dura, expansible por la acción de los cartílagos. Por debajo tenemos el diafragma, que es el que cierra la cavidad, y arriba tenemos el cuello, donde es la comunicación con el opérculo torácico, donde pasa el esófago, la tráquea y los vasos carotídeos. El espacio pleural es el espacio que volviendo un poquito hacia atrás, el espacio pleural es el espacio que se forma, es un espacio virtual entre lo que sería la pleura que envuelve el pulmón, que será la pleura visceral, y la pleura que recubre la pared, que es la fascia endotorácica, perdón, la pleura parietal. O sea, pleura visceral envuelve el pulmón, pleura parietal toca la pared. En eso tenemos un espacio donde es un espacio virtual, que cuando se rompe una de esas pleuras, por efecto ya sea de una lesión penetrante, entra aire y se separan. Entonces ahí tenemos el neumotórax que colapsa su pulmón, por ejemplo, o está ocupado ese espacio por líquido que pueda ser, en el caso que nos ocupa, si es por un trauma, seguramente sangre. Bueno, de fisiología todos sabemos que tenemos los receptores a nivel del bulbo, que son los que aceleran o no la frecuencia cardíaca de acuerdo a la saturación de oxígeno, y el alto nivel de CO2 también provoca mayor aumento y profundidad de la ventilación. En la inspiración, acá tenemos un esquemita donde todos ven que se expande el pulmón y baja el diafragma, y cuando sube el diafragma tenemos el mecanismo de la expiración. Bien. Yendo a las lesiones penetrantes, podemos encontrar que ocasionan el escape de aire desde el pulmón hacia el espacio pleural y lo colapsan, como recién les comentaba. Este es un caso, básicamente, fíjense, esto es una lesión a nivel cervicotorácico, ¿no es cierto? Acá tenemos la clavícula y acá tenemos la lesión penetrante. Todas estas fotitos que vemos en algún caso, como anécdota. Este es un paciente
En el hospital de Ezeiza, bueno, ahí llegan, ustedes saben, los pacientes de la cárcel, que como los presos a veces están por entretenerse, se ponen a espadear, y a este le llegó un puntazo chiquitito en la región supraclavicular. Flaquito, si ustedes observan, van a ver una hematoma. Como acción prehospitalaria, mucho no tenemos para hacer nada. Si este paciente estaría chicoteando sangre o sangrando profusamente, lo que podemos hacer en el prehospitalario es la compresión. Y si, por ejemplo, tuviéramos una lesión muy sangrante con un orificio un poco más grande, nos da como tirar un tips pensando que puede tener una lesión penetrante vascular, se puede llegar a poner hasta una sonda Foley y inflar el balón para que colapse y prohibir la hemorragia. Porque lo otro que podemos hacer es meter los dedos y llevarlo con los dedos puestos hasta el lugar de lesión. Así que bueno, esas cositas son las que uno tiene que tener presente. En este caso, como hablábamos de lesiones penetrantes, fíjense, es una herida que penetra a nivel de la región cervical, se hace cervicotorácica porque es una herida penetrante descendente, de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás, y acá tenemos la placa de control. En la placa de control de este paciente vamos a tener que, además de la lesión, tenemos ocupado el seno, fíjense, con un incipiente volumen de líquido, que deducimos que es un hemotórax, y además en esta parte podemos ver cómo se insinúa el neumotórax traumático generado por esta lesión punzante. En la imagen de tomografía es otro caso de otra lesión también, donde tenemos una herida penetrante. En este caso tenemos un neumotórax causado por una herida penetrante de un cuchillo que llegó hasta 1 centímetro de la arteria pulmonar. Bien. Cuando hablamos de trauma contuso, hablamos que es una fuerza aplicada contra la pared que se transmite por este medio a los órganos torácicos, en especial a los pulmones. El traumatismo contuso también puede romper las costillas y puede lacerar el pulmón y originar un neumotórax, al igual que el hemotórax. El traumatismo contuso va a generar lo que es la contusión pulmonar, que es la acumulación de sangre dentro de los alvéolos, y si bien en ese momento no va a matar al paciente, depende del grado de intensidad, obviamente le va a llevar a hipoxia, donde nosotros en el prehospitalario tenemos que apoyarlo con las medidas básicas del ABCD, ¿no es cierto? Ahora, respecto al paciente, si además, como dice acá, las costillas rompen el pulmón y pueden provocar un neumotórax y también provocar un hemotórax por sangrado de las arterias intercostales, al paciente, entre que lo llevemos a la zona de atención, va a haber que expandirlo con algunas vías periféricas y tratar de mantener la presión. Ahora, esto lo vi varias veces en muchos casos, si bien hay que tratar de mantenerlo con una presión justa, que no pase, que se llama una hipotensión controlada, porque si le pasás de volumen, hace sangrar más al paciente. Contuso, como dijimos, tiene una mortalidad relacionada entre el 10 y el 25%, el 80% de las contusiones se ven en las radiografías en las primeras horas, pero permite evaluar la magnitud del daño. Para eso sí, tenemos la tomografía computada, donde acá podemos ver en el hemitórax izquierdo todo este velamiento, de alguna manera, esta opacidad, donde tenemos la contusión pulmonar. En este caso está acompañado de un neumotórax, ¿no es cierto? Esto que va a hacer, va a tener una adecuada, lo que hay que mantener es una adecuada, como dijimos, oxigenación, después hay que mantenerlo con fluidificación de las secreciones, y depende del caso, será necesario o no una ventilación mecánica, que eso ya lo decirán los terapistas en su momento. Como esto va de suyo, todo el mecanismo de evaluación, nosotros, fíjense, hablamos del sample, en el cual tenemos que ver los síntomas del paciente, la edad, las alergias, los medicamentos, los antecedentes que tiene, ¿viste? La hora del último alimento que tuvo, o sea, cuánto ayuno tiene, y los acontecimientos que rodearon la lesión, ¿no es cierto? Si el paciente está consciente, hay que preguntarle si tiene algún síntoma o el mecanismo de lesión, cómo fue que se cayó, cómo fue el accidente.
La víctima, por ejemplo, del traumatismo torácico, ¿qué va a referir? Un dolor en el pecho, que puede ser agudo o no, puede ser punzante, y la frecuencia del dolor es peor con movimientos respiratorios, que eso va a orientarnos todo lo que es traumatismo directo sobre la parrilla costal. Si el paciente está chocado, obviamente va a estar en una condición donde el interrogatorio va a ser poco significativo, así que bueno, uno va a tener que preguntarle a los testigos que estén ahí cuáles fueron los mecanismos de lesión para poder ayudar a saber qué lesión puede tener el paciente. Entonces tenemos la evaluación, que es la observación, la ocultación, la palpación, la percusión, la oximetría de pulso, la capnografía. Siempre tenemos que observar a ver si hay lesiones, equimosis, hematomas, tenemos que ocultarlo para saber si tiene buena entrada de aire en ambos campos pulmonares, si el paciente tiene una hemorragia, puede tener una disminución de la entrada de aire, si el paciente puede tener muchas secreciones, va a tener roncus, puede tener sibilancias también. Bueno, la percusión, sí, va de suyo como semiología, pero obviamente que en el lugar del hecho, entre todo el tráfico, hacer una percusión es muy poco probable. La oximetría de pulso nos va a ayudar a ver cómo satura el paciente, y después tenemos, dentro de las otras evaluaciones, hay algunas escuelas que promulgan hacer dentro de la unidad de rescate un ECOFAS, pero hay otras escuelas que unas son pro ecografía y otras que son no tan afines porque dicen que también retardan el traslado del paciente, pero si haces el traslado mucho tampoco te va a funcionar. Bueno, dentro del tórax tenemos lesiones específicas, como podemos ver, fracturas costales, tórax inestable, contusión pulmonar, neumotórax simple, abierto, hipertensivo, hemotórax, y vamos a ver si podemos ver algunos detalles de cada uno, que nos podemos encontrar mismo en el lugar del accidente. Bueno, en el neumotórax simple no hay mucho para decir, es un punto clave, es el reconocimiento del mismo, para proponer una atención necesaria. El paciente debe ser monitoreado continuamente, en el caso de que desarrolle este último se refiere a toda esa atención. ¿Por qué? Porque de un neumotórax simple, que no tiene desplazamiento del mediastino, puede hacer un mecanismo valvular y empezar a desplazar al mediastino, transformándose en lo que sería un neumotórax hipertensivo. ¿Todo neumotórax simple se puede transformar en neumotórax hipertensivo? Sí, pues hay que tener siempre esos detalles y estar atentos a ese tipo de lesión para tenerlo presente. Acá tenemos la imagen de la neumotórax de tensión. Fíjense, miren la tráquea, y ven que acá la carina se empieza a desplazar, la carina y la flecha esta grande que dice desplazamiento del mediastino. Fíjense, el aire sale del pulmón, va acumulándose en la pleura, porque siempre tenés una salida desde el pulmón hacia la cavidad torácica. Entonces va comprimiendo el pulmón. Como el mediastino se desplaza el corazón, desplaza el mediastino, ¿y qué es lo que provoca? El shock del paciente. ¿Por qué se te muere el paciente? Fíjense, acá tenemos la vena cava, fíjense cómo la colapsa y la desplaza y la comprime. Tanto la cava superior como la cava inferior se ven desplazadas y comprimidas por la presión. No se olviden esto. Entonces, ¿cómo sabemos cuánto va a aguantar una vena cava? Y ustedes todos deben recordar que la presión venosa central es de 10 a 12, por ejemplo, es lo normal. Si tenemos más de 12, se empieza a comprimir. Si el aire se empieza a amontonar en alguno de los emisoras, esa presión se traslada al mediastino, comprimiendo la vena cava y provocando esa falla cardíaca por falta de reacciones del corazón. ¿Qué es lo que hay que hacer? En la línea medio clavicular, a nivel del segundo o tercer espacio intercostal, clavar una agujita, un Avocat, para que el neumotórax hipertensivo se transforme en normotensivo. Y de esa manera lo podemos ir llevando en la unidad hasta el servicio de urgencias, el cual siempre conviene que esté comunicado de alguna manera por radio o aunque sea ahora por teléfono, para poder ya estar esperando y tener
el drenaje en condiciones para poder hacerlo en forma inmediata. Acá fíjense, tenemos una placa que es un neumotórax hipertensivo de un chiquito, de un bebé, el que le estaban haciendo una reanimación, y acá tenemos un drenaje de urgencia, en el cual se le puso la boca. La jeringa sin émbolo es solamente académica, no, he puesto así para que vean la burbujita de aire que sale, y de esta forma ven que se expresa cómo el aire sale de la cavidad torácica y se convierte del hipertensivo en normotensivo. Esta es la placa de control del chiquito una vez que se le provoca el drenaje. Fíjense cómo está desplazado el corazón hacia la izquierda, todo el mediastino hacia la izquierda, y acá ya está más centrado como tendría que ser. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces con una agujita nosotros podemos mejorar al paciente. El neumotórax abierto se entiende por neumotórax abierto cuando, por ejemplo, le falta un pedazo de la pared torácica, ya sea por un escopetazo, por un empalamiento, por lo que sea. El empalamiento es si le sacan el objeto, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de que tenemos un neumotórax abierto y que nos va a complicar la vida, ustedes fíjense, tóquense la tráquea. La tráquea para ustedes más o menos debe medir 2,5 centímetros, 3 centímetros. Cuando el orificio de la pared torácica alcanza la mitad del orificio del diámetro de la tráquea de cada uno, ya la salida de aire a través de ese orificio, el bamboleo, la salida y entrada de ese orificio, de la pared torácica, va a descompensar el paciente. Entonces, no necesitas que le falte media pared torácica para hablar de neumotórax abierto. Ya con una lesión de ese pequeño tamaño, si no la ocluimos en forma, como dice ahí, poner 3 telas adhesivas, dejando una para que haga de tapita, sople y haga del mecanismo valvular, el paciente, si no, se nos va a descompensar. ¿De acuerdo? Otras lesiones es el hemotórax. No hay mucho para hablar acá. Todos sabemos que es la acumulación de sangre en la cavidad pleural. Y las causas múltiples: fracturas costales, heridas penetrantes, balazos, acuchillados. Entonces provoca la lesión, dependiendo de qué lesión es o qué vaso esté afectado, va a ser el grado de gravedad que tenga el paciente, mismo también en el tiempo en que se acumula el hemotórax. Ejemplo, se me ocurre, un viejito está en un geriátrico, se cayó de la cama y puede estar 3 o 4 días juntándosele líquido en la cavidad pleural y venir con un hemotórax retenido, donde la urgencia no es tal. Distinto es aquel que salió a comprar, ¿viste? Y por sacarle el celular meten una cuchillada o le meten un balazo, y bueno, ahí dependerá si con la cuchillada le engancharon la intercostal, va a sangrar muchísimo, y si por ejemplo le tocaron parte del pulmón, ¿no?, lesionando algún vaso pulmonar, el sangrado va a ser menor hasta que si lesión la intercostal, ¿no? Ahí, ¿qué hacemos? Monitorear al paciente, darle analgesia, oxigenarlo y traslado rápido al centro adecuado. Mucho para hacer no tenés. Salvo que tengamos en el móvil y alguien se anima a hacer una toracotomía, pero estos pacientes ahí tienen altísima mortalidad. Lo que hay que hacer es ventilarlo y llevarlo al centro adecuado lo más rápido posible, y expandirlo al paciente. La contusión cardíaca, también por traumatismo cerrado, es, por ejemplo, fíjense, la compresión de la columna contra el volante y contra el esternón puede provocar una lesión en el miocardio, que puede hacer una lesión que simile un infarto, donde puede provocar arritmia, elevación del segmento ST. No estamos hablando de la fractura del esternón que te va a dar un tórax inestable.
Estamos hablando de la contusión cardíaca, que sea por un golpe directo, una patada, haciendo deporte, le ponen una patada directa en el pecho, y entonces puede provocar alguna lesión que nos haga similar a un infarto, entonces nosotros tenemos que pedirle las enzimas cardíacas para poder determinar la misma. Dentro de lo que sería la zona cardíaca, podemos hablar de lo que es un taponamiento cardíaco. Ahí ya el taponamiento cardíaco, fíjense acá el esquema, si tenemos una lesión, empieza a llenarse el saco pericárdico, y de acuerdo a la velocidad y el volumen y la presión, es lo que puede aguantar. Acá, por ejemplo, tenemos la lesión, se empieza a llenar el saco pericárdico, acá llena un poco más todavía, y aquí mucho más. Eso va a depender de el tiempo en el que se llene también el corazón y qué cavidad esté afectada. ¿Por qué le digo así? A ver, dentro de lo que es un traumatismo penetrante, una cosa es, por ejemplo, con una herida de arma blanca, y otra cosa es una herida de arma de fuego. La herida de arma blanca, en el área cardíaca, tiene mejor morbis mortalidad que la herida de arma de fuego. La herida de arma blanca, cuando toca las cavidades izquierdas, tiene más mortalidad que si toca las cavidades derechas. ¿Por qué? Porque las cavidades izquierdas tienen mucha presión, llenan más rápido y no paran de sangrar. Entonces, ¿qué hace? Taponan, y el paciente, antes de que tenga atención, se muere por un taponamiento cardíaco. En cambio, las lesiones de cavidades derechas son lesiones son cámaras de baja presión, sangran, hacen un coágulo, se bancan mejor el hemopericardio, y por ahí llegan al hospital, y el coágulo ese que tenía es el que va dando la vida hasta que lo pueden operar y suturar. O sea que va a depender muchas veces de la lesión que tenga comprometida. Y como dice que hay que hacer ahí, bueno, el acceso venoso, eso va a ser de entrada, tratar de expandirlo. Como les decía yo, traten de manejar una presión de 10 máximo, hasta que lo puedan llevar al hospital y que lo puedan monitorear. El tratamiento definitivo requiere la liberación. Algunos, por ejemplo, lo que le hacen, si tardan en el traslado, le hacen una pericardiocentesis, que es colocar un catéter para drenar y mejorar un poco esta presión. Y eso puede ayudar a llegar al centro de derivación para el tratamiento adecuado. Ruptura aórtica. La ruptura aórtica, yo siempre pensé que quien se rompía la aorta se moría en el lugar del accidente. Sí, bueno, el 70% se muere en el lugar del accidente, pero existen casos en el cual la ruptura llega al hospital, el paciente llega al hospital porque no tiene una ruptura completa, tiene un cizallamiento que se va a dar por mecanismo de aceleración y desaceleración brusca. Fíjense, acá está el callado aórtico, y después viene la aorta torácica descendente, donde se une el fin del callado aórtico con la aorta torácica descendente. En ese punto es donde se rompe la aorta. Entonces, ¿por qué? Porque desacelera bruscamente, el corazón y la aorta van hacia adelante, y entonces eso ahí hace ese mecanismo de cizallamiento, y ahí lesiona y rompe la aorta. A veces la rompe completa, y el paciente se muere ahí, o a veces hace como una disección y el paciente llega al centro de asistencia, y dentro de la tomografía uno puede ver que tiene un ensanchamiento del mediastino. Entonces, muchas de estas lesiones tienen un buen resultado si es que tenemos una previsión, una sospecha diagnóstica, eso quiere decir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Manejarlo con hipotensión controlada también, y si los tiempos de transporte, a veces se le puede dar beta bloqueante, si los tiempos de transporte son largos, pero mantenerlo con la presión baja va a ayudar bastante. Dentro de los traumatismos torácicos también tenemos el traumatismo con ruptura traqueobronquial. Son raros de ver, son raros de que llegan al hospital, pero podemos encontrarnos con un paciente que está con taquipnea, con estado de diaforesis, con dificultad respiratoria, con el uso de músculos accesorios,
enfisema subcutáneo que aumenta, que se va hacia el cuello, y bueno, y el paciente desatura. Ahí lo que hay que hacer, fíjense, si acá tenemos el esquema, acá tenemos la ruptura de la tráquea. Si fuera este caso, lo que hay que hacer es pasar el tubo endotraqueal e intubarlo a distal. Cuando hay, por ejemplo, a mí me tocó ver un chico jovencito, la ruptura, por ejemplo, con desinflamación de los bronquios, se ve en gente joven porque hay un mecanismo de compresión y descompresión brusca que te arranca el bronquio fuente. Un chiquito que operamos en Argerich, que de 15 años, que chocó contra un camión, venía con la moto, ¿viste? tirando ruido al pie, choca contra el camión y quedó en el pavimento, llegó al hospital, se empieza a hacer la reanimación, paciente con enfisema subcutáneo, baja la gente de terapia, baja la gente de anestesia, sospechan lesión de vía mayor, le hace una intubación selectiva y le pueden intubar la gente de anestesia el bronquio fuente izquierdo porque tenía arrancado el bronquio fuente derecho. Pero como dice acá, lograr un manejo de la vía aérea de esas características a veces es muy difícil y si no están entrenados lo pueden empeorar. Pero bueno, peor no puede estar, así que ante la nada misma, si están ustedes, hagan lo que puedan ustedes y bueno, el paciente ya grave está, por salvarle la vida, mucho no van a poder empeorar ustedes, porque peor ya no puede estar. Así que yo diría que si quieren intentar intubarlo, intubenlo, y después vemos qué hacemos. Y otra de las lesiones que se ven en el tórax es la ruptura diafragmática, si bien la ruptura diafragmática se ve por un traumatismo directo de tórax, sino un traumatismo abdominal, aumentando la presión dentro de la cavidad abdominal, provoca un ascenso de la presión y se rompe generalmente el diafragma del lado izquierdo. El del lado derecho no se rompe porque está protegido por el hígado. El del lado izquierdo se rompe en la parte posterior, donde está el alto Baudelaire, o se rompe a nivel del centro frénico. Yo he visto casos donde hemos tenido rotura de diafragma y el corazón cayó al abdomen, latía desde el abdomen. O sea, el centro frénico es un centro donde es zona de ruptura en los traumatismos de compresión. Y acá se sospecha porque, bueno, vos en las placas de tórax vas a tener una imagen una imagen aérea dentro del tórax, que no corresponde a un neumotórax, y por ahí, si le pones una sonda nasogástrica, en este caso la sonda va a pasar y va a volver a subir, y podemos sospechar de que tiene una hernia diafragmática aguda. Y ahí sí, a veces tenemos que tener cuidado cuando le ponemos un tubo de drenaje torácico, porque por ahí le ponen el tubo dentro del estómago, que ya está dentro del tórax, complicando mucho más la lesión. Pero bueno, en estos casos nosotros lo que podemos ver es que el paciente va a tener los ruidos disminuidos, si tiene un traumatismo importante va a tener equimosis en toda la zona del traumatismo y nos va a dar en forma indirecta la noción de que pueda tener una lesión por compresión. Y está bien, yo que soy gordito, nadie se va a dar cuenta, pero en el flaco, si tiene una compresión importante, va a tener encima todavía un abdomen excavado. Claro, yo tengo un abdomen excavado. Pero bueno, el abdomen excavado dicen que se ve en los pacientes con hernias diafragmáticas traumáticas. A mí me ha tocado atender gente que no tenía un físico privilegiado y la sospechaba por las tomografías, no por el abdomen excavado. Pero tenganlo presente porque así es el libro. Bueno, ahora tocaría hablar de traumatismo abdominal. Hasta acá alguna pregunta, si quieren, como para ir cortando un poquito. Si se entendió todo, no se entendió nada. Gustavo. Sí, mira, una pregunta que hicieron es si cuando vos colocás en el neumotórax a tensión, vos colocás una aguja, ¿no? En el segundo espacio. ¿Cómo sabés si lo que vos estás pinchando es pleura o es pulmón? Esa es la pregunta. Esto es
es un poco, digamos, así. Vos tenés, ¿te puedo pedir un favor? Sí, decime. ¿No me traes un vasito de agua? Sí. Dale, gracias. Perdón, chicos. El tema es así. Carga una jeringa de 20 con 10 centímetros cúbicos de fisiológico. ¿Me seguís? Entonces, agarras una boca, buscas el segundo espacio intercostal y despacito, no le metes a la aguja directo, porque si lo haces del lado izquierdo, si vos le vas a meter la aguja hasta el fondo de una, te podés llevar puesto los grandes vasos. Entonces, metés la aguja y vas entrando despacito, 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 despacito vas entrando. Pero a medida que vas entrando, vas aspirando. ¿Se entiende? Si vos entras en el pulmón y pinchás pulmón, o sea, nunca tengan miedo de meter una aguja y pinchar el pulmón. No va a hacer mucho. Lo que no tienen que hacer es clavar clavar y hacer esto y desgarrar el pulmón, eso no. Si ustedes pinchan y sacan, cuanto mucho lastimaron dos alveolos. ¿Está? Entonces, lo que te decía es eso, vos metés la aguja, metés la aguja y vas aspirando. Si metés la aguja en el pulmón y aspirás, te van a venir 2 o 3 burbujas, y se te va a quedar, porque no viene más porque colapsó. ¿Se entiende? Ahora, si vos metés la aguja y en esos 10 centímetros cúbicos de suelo fisiológico te viene un burbujón enorme, estás en cavidad pleural. ¿Se entiende? Entonces, ya sea tenés un neumotórax que pueda ser, ¿viste?, hipertensivo o no, depende del grado que tengas el paciente. Lo puedes hacer para un neumotórax simple o para un hipertensivo, si vos tenés miedo de ir metiéndote y pinchar el pulmón. Ante la duda, háganlo. O sea, si sospechan neumotórax hipertensivo, no duden, háganlo. Esto es como cuando dicen, si sospechás tuberculosis, tratala. Entonces, en este caso, si sospechás neumotórax hipertensivo, pinchalo. Porque de última se come un tubo, porque si no se le come el tubo, se va a comer una mortaja. ¿Queda? Bien, y la otra pregunta es si es el único lugar donde se colocaría, en este caso, el drenaje o en el neumotórax. ¿Solamente allí? No, no. Lo que yo dije es, en realidad, el concepto de, para detectar si tenés un neumotórax, vieron que ustedes ahora, cuando hacen la ecografía, el EcoFAS, ahora hacen el EcoFAS extendido, donde pueden ponerse a nivel del tercer espacio intercostal, tercer espacio intercostal, bien digo, y ver la constitución de un neumotórax. Me siguen hasta ahí, ¿no? ¿Sí? Bueno. ¿Se escuchó? Sí, Tino, se escucha, se escucha. Bueno, entonces, así como vos te metés con el ecógrafo y buscás un neumotórax arriba en el segundo o tercer espacio, ese es el lugar para pinchar con una aguja y transformar el hipertensivo en normotensivo. ¿Por qué? Antes estaba descrito que el tubo de drenaje se ponía en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular. Eso era antes. ¿Pero por qué? Porque imagínate, o sea, está bien, yo no soy un fisicoculturista, pero el pectoral mío debe medir más o menos 3 centímetros. Sumarle la grasa, tenés esto para llegar hasta la cavidad torácica. Entonces, poner un tubo acá adelante implica cierto grado de habilidad para no tener complicaciones. Existen zonas de seguridad que si nos ponemos de costadito, tocamos el pectoral, tenemos la línea axilar anterior, tenemos la escápula, y esa sería la línea axilar posterior, y entre medio de las dos líneas, entre la línea axilar anterior y la axilar posterior, si vos tocas la parrilla costal, ves que solamente tocas una capa de músculo de 2 o 3 centímetros, que es el serrato mayor. Esa zona, por ejemplo, la línea axilar media, cuarto espacio intercostal, o línea axilar anterior, cuarto espacio intercostal, porque corres el pectoral para adelante y lo podés poner tú ahí, son las zonas más seguras y más rápidas de poner un avenamiento pleural, ya sea para un neumotórax o un neumotórax en principio. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno,
Adelante, Tino. Bueno, entonces, ahora continuamos con lo que sería trauma abdominal. Y acá tenemos que todo agente externo que produce un trauma, un golpe directamente sobre el abdomen, una lesión sobre el abdomen, provocando daño a estos órganos, en esa región en la que llamamos nosotros traumatismo abdominal. No hay mucho para explicar. Y el pronóstico estará determinado por la rapidez, como dice ahí, de la detección de las lesiones, como el control de la hemorragia, y acá lo que se agrega mucho, que no tanto pasa en el tórax, es la prevención de la infección de la cavidad. En el tórax, el pulmón y el bronquio abierto mucho me infecta, pero imagínate lesionar el colon o lesionar el estómago. Es importante prevenir ese tipo de lesión. O sea, una vez me pasó, me acuerdo como anécdota, yo trabajaba en ese entonces en el hospital Oñati, en Tanzania, y estaba en la sala, voy a ver un paciente que habían operado, y un chiquito de 15 años también, que le habían metido un balazo por la espalda, le salió por adelante, a nivel de la región tóraco-lumbar, le tuvieron que sacar el riñón, le pasó por el estómago y le pasó por el colon. Entonces, claro, lo operaron, sacó, a la semana voy a ver, pus, ¿viste? Digo, bueno, hay que operar al chico, listo, van a operar al chico. A la otra semana me tocaba curar la sala, lo veo fistulizado. Entonces le digo de nuevo a la familia, bueno, hay que operarlo. Y el padre vino recaliente, ¿viste? Dice, están jugando con mi hijo, ¿viste? Todos esos faltallantas. Y digo, pará, ¿viste? O sea, no es así. Porque enseguida se la agarra con los médicos. Digo, ¿sabes qué? Nosotros estamos tratando de ayudar a tu hijo porque es como si se lo hubiera, ¿viste? Defecado o vomitado en el abdomen. O sea, no tenés que estar enojado con nosotros que queremos salvarlo. Andá enojate con el que le pegó el balazo. ¿Viste? Y el tipo ahí, ¿viste? La pesó y se quedó pobre. Pero me acuerdo lo que le dije, es tal cual. Es como que te vomitaran dentro de la panza una lesión en el estómago que se fisturiza. Entonces, eso es lo que te va a matar. Esa tercera curva, que por los pacientes con sepsis se terminan muriendo en el hospital. Bueno, entonces hay que proteger el tema este de la infección. Tenemos los traumatismos cerrados o traumatismos abiertos, entre un 80 y 90% son traumatismos cerrados, que son más frecuentes por los accidentes de tránsito, traumatismos abiertos un 10 a un 20%, que pueden ser provocados, como siempre, por armas blancas, armas de fuego o empalamiento. Y acá en esta imagen sacamos al intestino, quedó el duodeno, quedó el páncreas, y fíjense, quedó acá atrás el riñón, las suprarrenales y los grandes vasos. ¿Por qué? Porque detrás de la cavidad abdominal está lo que se llama retroperitoneo, que cuando se lesiona casi en conjunto. Entonces, hay lesiones retroperitoneales que no se van a expresar, o sí, a nivel de lesiones del abdomen. ¿Qué tenemos nosotros en el prehospitalario? Es sospechar esas lesiones y si el paciente, por ejemplo, no sé, se descolgó el riñón porque tuvo una caída de altura, lo que nos va a quedar a nosotros es manejar la hemodinamia. No podemos tomar acciones directas sobre el riñón. Sí, cuando tengamos traumatismos abiertos, vamos a ver unas imágenes de evisceración y bueno, ahí vamos a ver qué podemos hacer, pero cuando la lesión es interna, ya sea que esté haciendo una peritonitis o por lesión gástrica, por lesión intestinal, lo que nos queda es cubrir la herida y llevarlo al centro de atención para que lo traten de forma definitiva. Esta es la imagen que les comentaba, fíjense, una lesión, ¿viste? En el mismo puñal, entrando en el mismo espacio, fíjense, primero, segundo, tercero, hacia el quinto espacio, ¿no es cierto? Entra el puñal, pero te agarra en inspiración, en inspiración y otra en expiración. Y en eso va a depender de cómo tenga el diafragma para saber que perfora o no el hígado. Va a variar en el momento expiratorio que te toma con la lesión. Así que esas son las lesiones, por ejemplo, en las zonas de frontera, la región toda abdominal.
Bueno, dentro de las lesiones tenemos de los traumatismos cerrados contusos, tenemos por impacto directo, por cizallamiento o por desaceleración. El impacto directo son los golpes del volante, el cizallamiento son lesiones por el cinturón. Hay lesiones que ustedes ven que cuando alguno usa el cinturón, si no está bien puesto, puede provocar lesiones en el abdomen con compresión o lesión de asa cerrada, se llama. Y las lesiones de desaceleración son las aceleraciones que se generan en los órganos sólidos, como puede ser el vaso o el hígado. Ahí dice, por ejemplo, que también el hematoma retroperitoneal tiene una mortalidad de un 15% cuando los pacientes, en relación a los pacientes sometidos a la laparotomía. Los traumatismos abiertos son, como decíamos, de baja energía o de alta energía, o de baja cinética y de alta velocidad, que está dado porque, por ejemplo, de baja energía es una puñalada o un revólver de calibre 22 que te meta por un balazo. Después tenemos el proyectil de alta velocidad, que es una 9 milímetros o un 357. Obviamente que los de alta energía van a provocar una lesión mucho más directa, es un agujero que entra, que sale. O sea, agujero que entra y un agujerón que sale. Que eso, en el prehospitalario lo único que nos queda es comprimir, tapar y transportar. O sea, la lesión de alta velocidad sería esa. La lesión de baja velocidad, no siendo el traumatismo directo, perdón que tengo que empezar acá, no siendo el traumatismo directo, tenemos, por ejemplo, una lesión por un bala de calibre 22, y ustedes saben que el proyectil calibre 22 tiene el potencial de perforar el abdomen, perfora todas las vísceras, pero no tiene potencial de salida. Entonces te va a hacer un colador dentro de la panza, llenándote de agujeritos. Entonces a veces no sé cuál de todos es peor. En cuanto a la frecuencia de afectación de órganos, el tipo de traumatismo, encontramos que el hígado, el intestino delgado, en orden de frecuencia, el hígado, el intestino delgado, el diafragma y el colon son los lesionados en orden de frecuencia. Por lo tanto, ¿qué nos queda a nosotros es ver cuando llegamos a un lugar como el del accidente, prehospitalario? Siempre tenemos que recabar lo mejor que sea de la historia para poder llevar y tener armado un poco más el escenario. Hay que ver qué tipo de colisión, por ejemplo, si es un traumatismo cerrado, qué tipo de colisión, la posición en la que está el paciente en el vehículo, y si este paciente fue expulsado o no. Todos saben que si hay un paciente que salió del habitáculo, de por sí ya es un traumatismo de alta energía, que si hay un paciente fallecido dentro de todos los integrantes del trauma, también es un traumatismo de alta energía, y son todos de observación. Que una cosa es el paciente que maneja el vehículo por las lesiones que puede tener con los pedales y con el volante, y otra cosa es el acompañante del lateral derecho, y otra cosa es el acompañante que va sentado en el medio a nivel de, como conversando, porque puede tener lesiones con golpes en la rodilla, incluso fracturas de cadera. Determinando muchas veces por dónde está el paciente, vamos a saber qué lesión puede tener. La velocidad estimada que lleva el vehículo, ahí está mal escrito, perdón. El alcance de los daños que tiene el vehículo, si está con cómo se, por ejemplo, no sé, se descolgó el motor o cuánto entró el vehículo en radar, también la dimensión del impacto y la deformidad del volante, si hay daños en el parabrisas, si para adentro o desde adentro hacia afuera, nos puede hablar de que el paciente haya golpeado con la cabeza y sacar hacia adelante parte del parabrisas. Todos esos signos indirectos nos van a ayudar. Si el paciente lo tuvieron que sacar los bomberos o no, habla de la gravedad y el tipo de lesiones que pueda tener. Ahora, si no cinturón de seguridad, si tenían airbag, el auto, todas esas cosas de detalle nos van a servir para armar todo ese rompecabezas. Y en el caso de la lesión penetrante, hay que determinar qué tipo de arma fue, si era una pistola, si era un rifle, o sea, eso, el cuchillo, qué tipo de cuchillo, si era un tramontina, si era una cuchilla de carnicero, el número de veces que el paciente ha recibido disparos o puñaladas,
La distancia de cuánto se tiró, recibió el disparo. O sea, distinto es, por ejemplo, un escopetazo de cerca que un escopetazo de una vereda enfrente a la otra, por la cantidad de proiones que va a recibir, y la cantidad de sangre que nosotros podemos ver en la escena. Si vemos un semejante charco de sangre, ya sabemos que el paciente está chocado antes de que nadie diga nada. Signos indirectos que podemos ver, acá tenemos lesiones del cinturón, y como todo siempre, inspección, palpación, ocultación y percusión. Durante, por ejemplo, en el abdomen, durante, esto como detalle, me gustó colocarlo, es el tema de que siempre examinamos la pelvis. Ahora, no se olviden que si la pelvis nos está dando un signo positivo, por ejemplo, siempre tenemos la apertura. Si en la mayor apertura ya nosotros vemos que el paciente tiene una pelvis inestable, tampoco tenemos que seguir insistiendo en lo que sea la apertura de esa pelvis porque la vamos a complicar peor. Entonces, ¿qué dice? Presionar hacia adentro sobre las crestas ilíacas, hacer fuerza sobre las crestas y presionar sobre la parte posterior de la sínfisis. Si se observa inestabilidad, en esta etapa del examen no se debe continuar la palpación más allá de la pelvis. Lo que tenés que hacer es cerrar de la pelvis con una sábana y obviamente que si tenemos una ambulancia con una ambulancia armada con todo un mecanismo de explicación, podemos ponerle pantalón o podemos ponerle el cinturón, ese corsé que cierra la pelvis, que hemos visto muchas veces en los cursos algunas, como les decía, algunas unidades llevan ICOFAS, hacer o no, están a favor, están en contra, uno dice que se pierde tiempo. Yo creo que si vas trasladando al paciente y le vas trasladando, vas tirando datos que puedan ser positivos o no. Acá tener líquido libre en cavidad ya nos va hablando de un sangrado. Estos son los puntos: el flanco hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo. Y acá tenés, por ejemplo, el hígado, el riñón. Esto es el Morrison, y acá tenés el hígado, riñón, y acá tenés esto, que el Morrison está ocupado por líquido, lo cual nos habla de que puede tener el traumatismo un tipo de lesión. Acá en el lado izquierdo tenemos el vaso y el riñón, acá no tenemos nada, y fíjense acá tenemos una bandita negra que habla de que entre el vaso y el riñón tenemos líquido, que tenemos una ruptura de vaso también en ese momento. Bueno, los objetos empalados es un tema que si nosotros lo vamos a buscar, no hay que sacar estos objetos empalados, hay que ponerle casas y así trasladarlo hacia el centro de atención. ¿Por qué? Porque puede estar colapsando, cohibiendo una hemorragia, capaz que este cuchillo está metido en el medio de la aorta, entonces conviene que no saquemos ningún cuchillo de ahí y lo traslademos con el cuchillo hasta que el cirujano lo abra y lo saque bajo visión directa. Esto, por ejemplo, los objetos empalados. Y en la visceración, acá tenemos, por ejemplo, una tripa que está asomando. No tenemos que agarrar con el dedo, meterlo para adentro, lo que hay que hacer nada más que es cubrirlo con una gasa estéril y húmeda y trasladarlo con eso al lugar de atención. Y después sobre el traumatismo abdominal en embarazada, si tenemos la desgracia de que nos pase una situación de esa, a todos nos jode más el hecho del encuadre de que esté embarazada. Tenemos tres situaciones, como son un desprendimiento prematuro de placenta por el traumatismo, por la contusión, un proyectil que atraviesa el útero y puede lesionar hasta el bebé, y una ruptura de útero. Son lesiones cataclísmicas que puedan provocar descompensación de la madre. Ahora, si queremos que el bebé viva, lo que hay que hacer es mantener a la madre. Pero no se olviden que la naturaleza lo que le va a dar prioridad es a la madre y no al bebé. Por lo tanto, se empiezan a formar una serie de circuitos que le van a ir cortando la circulación al bebé, así que cuanto más rápido se actúe sobre la madre, ahí recién vamos a poder ayudar al bebé. Bueno, hasta acá más o menos es lo que podemos hablar sobre el traumatismo del abdomen, como son generalidades. No sé si algo
que quedan en el tintero como para que quieran preguntar. Estoy abierto a cualquier pregunta, chicos. No tenemos pregunta por ahora, Tino. Bueno, bueno. Muy bien. Entonces, eventualmente después te paso el PowerPoint, Gustavo. Bueno, sí, dale, dale. Dale. Bueno, si no hay preguntas, les agradezco de nuevo la invitación y espero que les haya servido. Tino, yo te quiero hacer una preguntita. Sí. ¿Viste cuando estábamos, vos aclarabas el tema de dónde colocar la vía para evacuación y hacer el diagnóstico también, ¿no? Confirmar el diagnóstico del neumotórax, que dimos la opción de que también en un caso de cantidad de masa muscular o un obeso, que podíamos entrar en el cuarto o quinto a nivel ¿no? Más Sí, abajo, exacto. Bueno, la pregunta sería, la posición del paciente, viste que cuando muchas veces uno se quiere confiar con una radiografía, a veces no se ve el neumotórax. Y el que te la aclara es una tomografía porque el aire va para arriba, ¿no? A veces esto tiene alguna explicación cuando nosotros siempre elegíamos antes el segundo espacio o no, o es solamente No, arbitral. se va viendo, o sea, lo que pasa es que, claro, decían que el aire va para arriba, pero en realidad, cuando vos tenés una cavidad cerrada como la cavidad pleural, y lo que tenés es un neumotórax, cuando, suponete, si esto que está, esta manito es la parrilla costal, y este puño es el pulmón que hace un moñón por el neumotórax. Entonces, si vos pones el tubo acá arriba, ¿no? Y permite la salida de aire, si lo pones acá arriba, permite la salida de aire, el pulmón cuando se expande, va a hacer que el aire salga por acá arriba. Si vos le pones el tubo acá abajo y el pulmón expande, también va a salir por acá abajo. O sea, el pulmón expande y el aire sale por cualquier agujerito. Entonces, es indistinto donde vos le pongas el tubo. ¿Se entiende? Eso de por qué la fisiopatología. Pero ¿qué pasaba? Decían que era acá arriba, mejor ponerlo en su momento porque el aire iba hacia arriba. Claro, en la evolución de la cirugía se ve que a nivel de la región mamaria, infraclavicular, es una zona que quedan muchos queloides. Entonces queda una cicatriz horrible en una chica joven con un tajito chiquitito, el mismo tajito acá debajo de la axila, le va a notar que si le haces un queloide acá arriba. Y en lo que es la anatomía, el pectoral mayor es un músculo ancho, en base a lo que es debajo de la pared de la axila, porque vos, donde te tocas la axila, abajo de la parrilla costal, donde te hacen las cosquillas porque tocas las costillas mismas. Entonces, hay muy poco espacio, muy poco espacio entre la parrilla costal y la piel. En cambio, acá adelante tenés, a ese espacio tenés que sumarle el espesor del pectoral. Entonces, fíjate, hay mucho más para pasar. ¿Se entiende? Sí, yo le estaba, lo mismo que otra cosita que me gustaba, que a veces uno aclara, porque más que todo iba por el tema que la gente se queda con la radiografía y con la radiografía a veces no puede llegar a hacer el diagnóstico, ¿no es cierto?, de un neumotórax. Claro. Porque en el tema de la radiografía, vos fíjate que cuando viene el paciente, vos pedís una radiografía de tórax a un paciente que viene de la calle y que viene por una neumonía, le pedís una teleradiografía de tórax. Y la teleradiografía de tórax es el paciente sentado de pie. ¿Viste? Te dicen, póngase con la bracito para adelante, respire hondo, sí, está bien. Pero cuando viene el paciente politraumatizado, viene empaquetado, estricado, con el collar y acostado. Entonces, le mandaban a hacer la placa de tórax, de frente.
como vos decís, el aire va hacia adelante, no hacia los costados. A veces el pulmón estaba caído hacia el costado y bueno, veías esa separación donde se evidenciaba el neumotórax. Entonces, en la tomografía, cuando se empezó a hacer la tomografía en el paciente politraumatizado, se empezó a ver el neumotórax que quedaba en la parte anterior y no se iba hacia el costado, y a ese neumotórax le llamaron neumotórax oculto. Entonces, se empezó a ver que había muchas veces neumotórax no diagnosticados en el primer ingreso que sí se veían con la tomografía y no se veían con la radiografía. Hola. Sí, Tino. Te decía, a veces el tema del fenómeno del acordeón en la herida de arma blanca en abdomen, ¿no? Que no se queden con el tamaño del arma, sino que el hecho de que puede profundizarlo y llegar hasta mucho más lejos de lo que mide, ¿no? No te escuché lo primero que habías dicho. Sí, que en medicina legal por lo menos lo definimos como el fenómeno del acordeón, cuando la herida de arma blanca penetra y llega más allá de las medidas del arma, ¿no? Sí, mirá, yo por ejemplo casualmente, o sea, al haber hecho mucho tiempo guardia de cirujano de emergencia, una vez a un chiquito también en el hospital de Ezeiza, vino con una lesión en epigastrio de 2 centímetros, ¿no es cierto? Entonces llegó a las 7 de la mañana y le dijo al papá, le suturaron la lesión y dijeron, bueno, un ratito se lo lleva. ¿Viste? Entonces el residente que toma la guardia le pide una tomografía y ve que tiene un hemopericardio. Entonces tuvimos que meterlo en quirófano porque tenía un hemopericardio. Entonces, resultó ser que el pibe tenía una lesión perforante, que vos fíjate, cuando lo agarran de la cabeza, lo empujan hacia abajo y le meten la puñalada, la famosa puñalada trapera, ese efecto que vos decís, efecto de acordeón, porque la panza se mete es empujada a la pared abdominal anterior, entonces penetró, entró, perforó el ventrículo derecho, perforó la aurícula derecha, pero como estaba agachado, ¿viste? Lo perfora hacia atrás y perfora hasta el diafragma. O sea que una lesión que teóricamente puede haber ido hacia arriba y sin efecto de acordeón hubiera lesionado nada más que una de las cavidades, se atravesó el corazón del pibe. Muy explícito lo que vos decís. La pared abdominal cuando se mete para adentro le va dando más ventaja a la lesión, ¿no? Bien, y ya que estamos, te hago otra pregunta. En relación a lo que hablamos de tórax inestable por fracturas costales, Sí. eh, ¿cuánto se considera para vos? O sea, estamos hablando de oximetría, estamos hablando de saturación. Cuando cae eso, realmente ahí estamos pensando de que ese es un tórax volé, como le llamamos, o tórax inestable. La definición de tórax inestable habla por el número de fracturas costales que tiene. Por ejemplo, si esta es la parrilla costal, si vos tenés más de 2 fracturas en una misma costilla y en 2 costillas sucesivas, ese segmento que queda en el medio queda inestable. Y la respiración hace la famosa respiración paradojal. Paradojal porque es al revés de lo que se estila que respire. Ahora, nosotros respiramos, expandimos, inspiramos, hacemos, expandimos, ¿no es cierto? Ahora, el fragmento que está suelto, suponete que estuviera suelto esto, en vez de expandir, se mete para adentro. Aumentamos la presión negativa y se manda para adentro. Entonces, eso es lo que se llama respiración paradojal. 2 costillas seguidas con 2 fracturas en cada una. Eso provoca el tórax inestable que puede empezar a descompensar al paciente. Ahora, ¿cuándo se opera el paciente con un tórax inestable? La indicación es variable. Seguramente si tenés un tórax inestable, abajo tenés una contusión pulmonar. Si la contusión pulmonar no es muy importante, ponerle que lo podrías operar relativamente rápido. Y relativamente rápido puede hablar de, si vos tenés que entrar
a ese tórax para solucionar un hemotórax o una laceración pulmonar, hacer la reparación de la costilla de salida y al toque. Ahora, si no tenés que entrar a solucionar la pleura, generalmente podés esperar conseguir las prótesis de titanio para poder operarlo entre la semana y 10 días del acontecimiento traumático. Y después, sí. sí. No, y después si el paciente, por ejemplo, se estabiliza o se cronifica, porque ponerle que tuvo que estar respirado 20 días y después el paciente salió, si quedaron todas las costillas rotas, la indicación de cirugía de toracoplastía, de armar esas costillas, va a estar dada por el dolor que tenga el paciente o la incapacidad que tiene, si no, no lo tenés que requebrar para poder armar. ¿Y cómo trasladarías entonces un paciente que tiene múltiples fracturas costales? ¿Le inmovilizás, aparte de calmarle el dolor? Ahí lo ¿Qué que sería tenés lo que ideal? hacer es, tenés que como poner una faja, pero con unos apósitos sobre la zona del tórax, ¿no es cierto? Y fajarlo para poder trasladarlo de esa manera, con una compresión, con una muy buena analgesia, ¿no es cierto? Porque cuando inspire, ahí va a empezar a doler y a moverse esa zona. Ahora, si la gravedad no es tanto, con eso ya te alcanza para trasladar al paciente a la zona de atención. Si vos tenés que tener un paciente en un traslado mucho más intenso, capaz que te conviene hasta, depende de la gravedad y el tipo de lesión, intubar al paciente para meterle presión positiva. ¿Te acordás como les decía? Le metían presión positiva para poder empujar esa cavidad y que no te descompense el paciente. Pero sí, si lo comprime, si lo faje, se lo traslada a fajar. Bien. A ver, estoy mirando, ahora aparecieron algunas preguntitas, se animaron un poco. A ver. ¿Cuál sería la complicación de no diagnosticar un neumotórax oculto? ¿Da tiempo para hacer tomografía o es impredecible? No, el neumotórax oculto básicamente es eso, es oculto porque tampoco te da muchos síntomas. Ahora, si vos tenés, por ejemplo, un paciente joven que tiene una buena capacidad funcional respiratoria, el neumotórax oculto no le va ni siquiera a subir la frecuencia cardíaca. Ahora, si vos tenés un paciente con un EPOC y el paciente está en el límite, lo que genera es, lo que te genera es una descompensación ya al toque, ¿no es cierto? Se descompensa por el neumotórax chico que tenga. No sé si está respondida. Sí, sí. Estoy mirando a ver si tenemos... entonces, bueno, ahí estamos preguntando el tratamiento del tórax inestable prehospitalario, que ya lo tocamos. ¿Qué fármacos serían para intubar al paciente prehospitalario? Vamos a tener una charla de todo eso, así que no sé si querés hablar vos o que lo dejamos para Y más no, adelante. Hay ansiedad. claro, pasa que ahí ya cuando tenés el manejo del... Si tenés que intubar al paciente, lo tenés que sedar con fentanilo, tenés que meterle, viste, el pabulón, meterle una serie de drogas que, digamos, no soy el más indicado para comentarlo, ¿no? Digamos, pero el paciente llega al punto de meterle drogas que lo van a desconectar para poder intubar. O sea, yo no anestesia y no estaría capacitado para darte la dosis de droga. Pasa y se lo noto. Para la guardia. Ah, bueno. Cerrá un cajito porque está en el... Bueno, Perdón. no sé si, creo que tenemos, bueno, estamos hablando de lo mismo, del tema de si presión positiva con bloqueo neuromuscular sería la pregunta, cuando estamos hablando del tratamiento de Sí, hemosantes. Sí. El tórax inestable, lo que mejor, o sea, lo que te va a descompensar al paciente, te va a matar al paciente, sería que el paciente tenga dolor, que el paciente tenga contusión, porque esas dos cosas ya van a hacer que el paciente hipoventile.
y al hipoventilar va a generar secreciones, y si genera secreciones va a ser neumonía, y si tiene neumonía, bueno, ya está, se complicó, y eso te mata un paciente. Ahora, ¿cómo evitas esas cuestiones para que el paciente ventile mejor? Lo primero es una buena analgesia. Le ponen bomba de fentanilo, le ponen bloqueo. El bloqueo no te va a durar en el tiempo, el bloqueo va a ser por 3 o 4 horas. Entonces, lo que se le hace sí es una bomba de fentanilo que la tienen con goteo, y el tipo, viste, te imaginas que lo trasladás con cero dolor por lo que tenga roto todo el costillar. Ahora, ya en la terapia, el tórax inestable con descompensación por mal manejo de dolor o porque provoca un grado de dificultad respiratoria tal que amerite una estabilización, hace que si tenés los materiales los puedas estabilizar, y si no tenés los materiales, lo tenés que dejar con intubación prolongada hasta que los consigas. El tratamiento de antes era dejar al paciente intubado 15 a 20 días hasta que se le estabilizaba la costilla, ¿verdad? Ahora, si lo operás y tenés las prótesis de titanio que se consiguen ahora, si podés conseguirla en una obra social, que tengan a los 3 días ya tenés las prótesis de titanio y lo podés operar y estabilizarle las costillas. Al estabilizar la costilla, el dolor se le va y el paciente recupera mucho más rápido y sale mucho más rápido de terapia. Sí, un concepto que también me parece que es interesante, ya que estamos hablando del traslado del paciente, ¿no? Siempre recordemos que son fenómenos muy dinámicos, ¿no? Lo que al principio no se rompió puede romperse dentro de un ratito y el paciente cambia totalmente su clínica. Eso, no olvidarse del tema de volver todo el tiempo a hacer la examinación del paciente, ¿no? Ahora, si alguno, por ejemplo, esto es lo que te voy a decir más trasladado. El tema de cómo trasladar, perdóname que antes que se me pase, ¿no? Cuando uno traslada a un paciente con un tubo de drenaje torácico, ¿qué hace? ¿Le clampea el tubo o no le clampean el tubo? ¿Cómo hace? Ya que estamos trasladando a un paciente. Vamos a ver si alguien contesta. Clamp. ¿Cómo? Alguien contestó clamp, o sea, clampea sería. No, si vos tenés una fuga aérea, que el paciente esté burbujeando, cuando vos lo tenés al paso, vas a buscar, ¿no es cierto? Y lo tenés que trasladar. Y el paciente tiene una fuga, una fístula broncopleural, y está burbujeando ese tubo, si vos lo clampeás, lo cerrás y lo trasladás, y te va a durar, no sé, lo que alcance en hacer un hemotorax hipertensivo y matarte al paciente. ¿Se entiende? Entonces, tenés que trasladarlo desclampeado. Si el tubo burbujea, lo trasladás desclampeado. Que el tubito esté debajo de la cintura del paciente, el frasco, digamos, ¿no? Y desclampeado. Lo fijás en una cajita, lo fijás en la camilla. Total, ahora los frascos son de plástico. Antes se los clampeaba porque eran de vidrio y se rompían en el golpe. El clampeo no del tubo varía por la fístula que tenga. Si tiene una fístula broncopleural, no hay que clampearlo porque vos vas a generar un hipertensivo. ¿Se entiende ahí? O sea que solamente cuando estamos moviendo al paciente en la camilla, al tomógrafo, cuando se hacen los movimientos de traslado. Después volvemos a desclampearlo, ¿correcto? No, 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 no. Si vos ponele que llega a la guardia, vos le pones un tubo de tórax, y el tubo burbujea, glu, 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 porque tiene un balazo y le sale aire por el agujero del balazo del pulmón, y en el tubo de drenaje se expresa por un burbujeo permanente, glu, 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 glu. ¿Se entiende? Si está burbujeando, en ningún momento se lo Sí, 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 pinza. sí. En ningún momento se lo pinza, porque se te va a morir llevándolo al tomógrafo. Por eso hice la pregunta. Si el tubo burbujea, hace glu, 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 no se pinza nunca, siempre va desclampeado. Algunos, viste, le llevan el frasco, se lo ponen arriba del paciente y lo llevan con el frasco va abajo de la cintura del paciente para que drene. Y si está abierto va mejor todavía. ¿Está? Nunca Perfecto, perfecto. pinzar. Porque si vos pinzas el tubo, esa fístula va a ser el neumotórax hipertensivo.
Acuérdense el dibujito ese. Perfecto. Yo estoy transmitiendo todo el tipo de preguntas que hay, como para que sigamos Dale, como si fuera una charla, ¿vio? perfecto. Acá te- Bien, ¿y cuánto podemos perder por fractura de costilla? Hasta 700 por cada una, así que hay que pensar también el shock hipovolémico. El, el tema o sea, la costilla, por ejemplo, a ver, no es como, la costilla y el tórax no es como el fémur, que vos decís, bueno, una fractura de fémur puede perder 1 litro. No es así. Depende de lo que esté sangrando en el tórax, es la cantidad y el volumen que va a llenar. Ponele, viste que hablan de cuando vos le pones viene un paciente con un balazo, traumatismo abierto o traumatismo cerrado, que vos ocultás y tiene un hemotórax. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, le descompensa el hemotórax, vos le pones un tubo de drenaje, flu, y te llenó 750 o 1000 centímetros cúbicos de entrada, ¿no? Entonces, bueno, se descompensó, ahí tengo que abrirlo porque tiene indicación de toracotomía. Depende, si el paciente no está descompensado también, no se te choca más, y lo puedes esperar porque por ahí era lo que sangró y salió de golpe. Y entonces la indicación de la toracotomía va a venir por cuánto se vaya llenando ese frasco que primeramente pusiste. Si tenés un sangrado de más de 250 centímetros cúbicos por hora, quiere decir que hay una canilla abierta. Si vos le pusiste un tubo y el paciente se te chocó y sigue chocado, partilo porque tiene una canilla abierta. ¿Está? Ahora, una costilla puede romperse, o sea, se rompe, por decirlo así, la médula ósea de la costilla va a sangrar mal. El sangra es si esa costilla rompió la intercostal, y va a sangrar por la intercostal. ¿Sí? O esa costilla no rompió la intercostal y se perforó el pulmón y va a sangrar por la lesión del pulmón. Son dos sangrados a presiones distintas. ¿Está? O sea, la descompensación va a venir porque ese hemotórax va a ocupar lugar a nivel de la cavidad pleural y te va a descompensar al paciente porque no lo deja ventilar. No tanto así por el shock hipovolémico como en otros casos por una hemorragia importante abierta, ¿cierto? Una pregunta, doctor. Sí, Hola. adelante. Adelante, adelante, Enzo. Sí, sí, sí. Tuve un caso la semana pasada de un paciente que ingresó luego de un accidente de auto con múltiples fracturas en la costilla. La placa de tórax no mostraba nada, mostraba un neumotórax. La cirujana decide hacerle el avenamiento y luego del avenamiento empieza el sangrado aproximadamente 1 litro. Puede haber ocurrido que sea efecto del avenamiento o un sangrado tardío, o que no se haya visto líquido en la placa y que sí estaba. Eh, o sea, a ver, colocar un tubo de drenaje torácico no es una maniobra exenta de complicaciones, ¿se entiende? Entonces, nosotros, si vos tenés, por ejemplo, estas son las costillas, costilla superior, costilla inferior. Por el borde de la costilla inferior va el paquete intercostal. ¿Mm? Si vos ponés un tubo de drenaje y en vez de ponerlo por este borde o está muy cerrado, empujás y podés romper el paquete, podés romper el paquete. Pero si rompes el paquete intercostal, va a sangrar más de 1 litro, no va a parar con el sangrado de 1 litro. Entonces, le hubiera puesto el tubo y hubiera sangrado en forma permanente. No hubiera alcanzado a parar ese sangrado. Así que probablemente quizás ese litro era un hemotórax que estaba no evidente en la placa de inicio, capaz que no se vio bien. ¿Está? También capaz que se pone evidente por la reanimación, ¿no? En lo inmediato no, porque la reanimación y la expansión, viste que cuando hacen un tercer espacio, realmente tarda un tiempito de un par de horas en acomodarse todo ese líquido intravascular. El edema se ve después, pero cuando está viendo, según me dice el colega, que le puso el tubo y venía sangre y era 1 litro, viste, si hubiera sido
una maniobra directa de colocar el tubo y capaz que no hubiera parado con el hubiera sacado mucho más. Por ahí ya lo tenía dentro y no estaban muy en evidencia. Pero poner un tubo de drenaje no es una maniobra libre de complicaciones. Ustedes habrán visto lo que es un arguil, un neumotroca, como una boca que se pone directamente, ¿no es cierto? Muchos con ese arguil pueden penetrar y entrar en el pulmón y hacer sangrar una arteria pulmonar. O sea, entró por un neumotórax y se fue con una lesión importante, ¿no? ¿Quedó claro, Enzo? Sí. Ahí dice, estoy mirando una pregunta, dice, pero si ese neumo se clampea. No, no es necesario clampearlo. Mientras que tengas el frasco abajo, no se clampea nada. ¿Se clampea solo para el movimiento? No, no se clampea. Hay que tener presente que el movimiento se tiene que hacer con el tubo siempre abajo del paciente. El clampeo antes venía porque los frascos eran de vidrio. Vos hacías así y se rompía. Entonces son de plástico. Vos lo podés patear y no se te va a romper. Entonces el clampeo no tiene sentido. A ver qué más. Bueno, creo que estamos. ¿Alguna preguntita más? A ver. Aprovechemos que a veces hay algunos, por supuesto, cuadros más que combinados, ¿no? Hemoneumotórax, abdomen también, fracturas costales, politraumatismo, todo junto, y aparte un paciente intoxicado, alcoholizado. A veces el prehospitalario se convierte en algo bastante complicado, ¿no? Ahí me está preguntando Alejandra Fernández, para el traslado de una embarazada con trauma abdominal, además de lateralizar otra medida. Y según según el libro del PHTLS, cuando vos tenés acá lo que te va a cambiar es el tiempo de gravidez que tengas. Si tenés una paciente con más de 5 meses, con una cavidad abdominal bastante ocupada por el embarazo, no te olvides que si la tenés en posición de cúbito dorsal, el peso del útero comprime la vena cava. ¿Me seguís? Entonces, ahí la lateralizás. Y si no podés lateralizarla, vos le tenés que subir la pierna izquierda para que desplace la panza y caiga sobre la derecha para que descomprima un poco ¿cómo se llama? La vena cava. Pero si se puede trasladar, siempre conviene trasladarla lateralizada. Te va a servir mucho más para descomprimir la vena cava. Bien. Y ahí, respecto al trauma de la envasada, y ahí empieza a jugar un poco la ansiedad de todos nosotros, porque siempre pensás que es una mujer joven y en embarazo, pero no te olvides que lo que vos tenés que hacer es olvidarte de que está embarazada. ¿Viste? Vos dale todas las fichas a la madre, porque la madre es una fábrica de bebés. ¿Viste? O sea, si se muere la madre no va a tener más bebé ninguno. Así que tratá de salvar a la madre. Si salvás a la mamá, se puede salvar al pibe. Si el pibe no salvaste al chico, bueno, pero tenés que sí o sí salvar a la madre. Porque además seguramente esa madre tiene que mantener a los chicos. Así que dale bola a la mamá. Es la realidad. No sé si alguna pregunta más hay. Bueno, parece que nadie más.
Bueno, Gustavo, espero que les Bueno, haya Tino, gustado. ya estas cosas que estuvimos aclarando recién, creo que sería interesante, bueno, después preguntarlo en el examen y todo eso, porque creo que hacen un poco la diferencia, ¿no? De haber estado acá en la charla, ¿no? ¿Qué opinas? Pero bueno, estas cositas son las que se ven a veces a diario y por ahí uno lo que tiene que tratar de transmitir la experiencia, porque ya te digo, en la teoría te sentás con un mate y lees el libro, el tema es contar lo que a uno le pasó ya a esta altura del viaje, ¿no? Y un poco lo que yo te comentaba, que no es solamente una patología, en el politraumatizado tenés una mezcla de cosas y no se trata de una sola maniobra, ¿no? Totalmente. Así que bueno. Bueno, chicos, muchas gracias, ¿eh? Bueno, Gracias. gracias, Celestino. Muchas gracias por todo. Bueno, saludos a Nos todos. vemos. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, gracias. No, hasta luego, gracias. Gustavo, ¿sigue alguna otra charla? No, no, Carlita, no. Habíamos estimado la posibilidad de que quisieran preguntar más, pero porque la verdad que el tema daba. Pero bueno, dependemos a veces. Perfecto, digo, entonces vamos terminando y que empiecen a disfrutar el fin de semana. Igualmente. Bueno, que descansen, hasta luego. Gracias por tu trabajo. Hasta luego. Hasta luego.